Desde Freud hasta ahora pasaron cosas. La teoría psicoanalítica nos ayuda a repensar acontecimientos de la vida cotidiana posicionados en otro lugar, de la política a la rutina de gimnasio, de un síntoma de consultorio a la devoción por la compra del nuevo iPhone. Cuando un pedido deja de ser por necesidad, se constituye como deseo, que siempre es insatisfecho. Y es que del 1 al 2 se desprende un resto, nosotres, sujetos. Soy el licenciado Daniel Luis y esto es Psicología para las Masas. Hoy les voy a decir toda la verdad y nada de mentira. Y espero que puedan tomar esto para que puedan hacer lo que digo, pero no lo que hago. Este podría ser el Padre Nuestro que rezaría cualquier medio o comunicador que podemos encontrar anoticiando al pueblo. Es el discurso que aparece montando un show para crear ciertos nichos de opinión, sembrando entre los sujetos la idea de que se posee la verdad absoluta de todo lo que sucede. La verdad es un bien de consumo en nuestros días. Como tal, se le precia por brindar información que guía nuestras acciones, marcando senderos para transitar. Durante su historia, el humano se encontró con incertidumbres que le despertaron la necesidad de conocer el porqué. La posibilidad de simbolizar y simbolizarse dio paso al orden de la realidad en torno al pensamiento mágico, donde todo lo que sucedía se debía a fuerzas, algunas propias del sujeto y otras externas, que producían cosas buenas como malas. Eso mutó posteriormente en la concepción de un Dios todopoderoso, omnipotente y omnisciente, que barajaba las cartas y movía las fichas del juego de la vida a gusto y piacere. La llegada del positivismo dio lugar al auge del conocimiento científico, sin el cual no hubiésemos encontrado muchas postas y formas con las cuales hoy nos manejamos, por ejemplo en medicina. Cada uno de estos momentos cosechó el éxito del discurso o pensamiento hegemónico para explicar los acontecimientos de la vida cotidiana. Hoy por hoy nos encontramos ante un momento de desregulación de los discursos, una convivencia, seguramente no de la que nos gusta cuando hablamos de diversidad, una convivencia de significantes en torno a lo real, que divide masas en grupos herméticos, que llevan su significación a flor de piel, sin posibilidad de algo más, de un más allá. Aquello que se definió como posverdad no es más que enunciados lanzados al medio social como verdades con fachadas robustas, pero que una vez horadadas se desintegran por sí solas. Podemos incluso mencionar que no hay algo tal como la posverdad, sino posverdades. Algunas referencias podemos tomar de Esther Díaz y sus postulados sobre la posmodernidad, como aquel momento que vivimos en la actualidad, caracterizada por la caída de los ideales del progreso absoluto que buscaba la modernidad. Cierto es que los ideales no se cayeron del todo, sino que se crearon otros que vienen a ocupar aquel gran ideal que comandaba en la época moderna. Esta quizás sería una manera de entender esa caída del gran otro con mayúscula del que habla el psicoanálisis de la orientación lacaniana. Pero no es para nada una desaparición del gran otro, sino la puesta en su lugar de otros, muchos y variables, ideales, según la subjetividad conformada por grupos en una época particular. En nuestra época, las ideas se construyen con más material proveniente de las emociones que de cuestiones corroboradas o consensuadas. En todo caso, lo que se llega a consensuar es una representación emocional de la cosa, porque lo que se usa para sustentarla, para validarla, es la emoción. En los medios en su totalidad, desde publicidades hasta informativos, apuntan a una reacción emocional del público, que se ve sujetado por aquella movilización libidinal, que es la más fuerte y propia,
y que más se encuentra ensayada y entrenada por la cultura de la comida rápida y el pedido ya. No es casual que exista una empresa cuya descripción de su servicio esté tan explícito. Entonces se construye y se refuerza una idea dominante que comandará pensamientos y acciones de aquella comunidad que se identifique allí. Buscamos entonces la verdad en aquel lugar particular en el que nos sentimos llamados. Aquí se podría postular una cuestión. Si el saber antes se encontraba en el lugar del otro con mayúscula, digamos el enciclopédico, el docente, el padre, el especialista, ahora le estará en internet, en cualquiera de las páginas, blogs, videos u otras plataformas de intercambio social. Ya no es aquel otro donde vamos a ir a buscar un conocimiento, con el que vamos a tener que vernos con su deseo, sino que el trabajo se limita a un movimiento rápido de dedos en el dispositivo móvil propio o a una buena conexión de internet. Miller llamó esto como autoerótica del saber, por su búsqueda y satisfacción en el medio propio, sin apelación a otro, o en todo caso a un gran otro universal. Más bien, aquí aparecen otros artificiales, de índole imaginario. Y como tal, dicho registro se muestra con una robustez que pareciese absoluta, pero que desde el psicoanálisis sabemos que es solo una fachada que recubre su fragilidad. Si algo podemos entender desde las disciplinas que estudiamos lo humano, es que la verdad aquí no depende de la objetividad. Incluso sabemos que la objetividad como tal carece de objetividad, puesto que quienes la observan son sujetos. Así la verdad sería aquella cuestión que se da en la intersubjetividad, en una relación entre personas dentro de una sociedad, de una época, con ciertas significaciones imaginarias establecidas. En psicoanálisis, la verdad es de cada sujeto claro del inconsciente, en tanto singularidad que se entrama con aquellos agujeros estructurales de la cultura en la que habitan, que les son transmitidos por el lenguaje. Lacan mencionaba al respecto que toda verdad tiene una estructura de ficción, que no es una falsedad, sino un constructo que hace el humano para sí mismo, que le sirve para poder soportar ese vacío de certezas que hace a la vida. Como tal, es una imaginería que aparece significada, hablada, para el sujeto, con sus fantasmas y determinaciones inconscientes. La verdad es tan propia como la experiencia edípica es en el uno por uno. Ahora, el sujeto en conjunto es quien crea realidades para sentir que pisa sobre tierra firme. Allí la verdad propia se materializa y se hace una con la verdad de otras y otros. Aquella identificación, en el tercer tiempo, que provoca que sintamos eso que le pasa a otro como si fuera propio. La cuestión es que se busca supeditar el deseo propio al deseo del gran otro, personificado en los otros pares. Y cuando alguien, un líder, una idea, puede ponerse en ese lugar de objeto de deseo, pulirse para sacarse brillo agalmático, es hacia donde se concentra el deseo de las masas, confluyendo en una unidad que parece hacer referencia al deseo individual. Es una empatía en el sentido masificado, la trampa imaginaria que nos hace sentir comprendidos, omnipotentes, imparables. Pero sucede que la masa, por más exquisita que sea para el humano, es empalagosa para el sujeto. Orwell en su libro 1984 nos regala tremenda frase que reza: quien controla el pasado, controla el futuro. Quien controla el presente, controla el pasado. Este aforismo explicita la forma en que el Big Brother manipulaba las masas,
Operando sobre el presente, se lograba incidir sobre el pasado y el futuro de los ciudadanos y ciudadanas. Pero el presente no es más que una jugarreta a posteriori del pasado, una marca futuro sobre algo ya sucedido. La verdad es un momento, tiene fecha de vencimiento. Es un imposible tratar de totalizarla porque es parcialidad, un recorte de algo que se perdió. Es aquella incompletud del ser humano, estructural, pero que nos hace nostálgicos de querer volver atrás, de tener nuevamente aquello que ya no está. El análisis ayuda a encontrar esas nociones que se tenían como totalidades, que en algún momento fallaron y cayeron. Así, el sujeto tendrá la posibilidad de hacer otra cosa con ello, pero se quedará con un resto sin conocer, ese no todo que hace a la causa subjetiva. El interés que presentamos se circunscribe solamente a aquella información con la que comulgamos. Nos nutrimos de frases a tono de nuestra postura, cerrando la posibilidad de ir a la fuente, de corroborar su veracidad. Verosímil, justamente, es ese el adjetivo metodológico de las comunicaciones. Pero quedarnos en esos micromundos comunicativos nos imposibilita la posibilidad de un más allá de la realidad, que en últimas instancias es una construcción epocal. La fragilidad de nuestra época, de nuestras masas, radica en la opulenta apariencia de fortaleza. Cuanto más dura es la cáscara, más blanda es la pulpa. Podés seguir las novedades del podcast en Instagram. Buscá Psicología para las Masas. Gracias a quienes escuchan. Será hasta la próxima.